Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Soy Espartano. Recuerden que detrás de cada persona que entrena existe una historia que contar. Bienvenido, Richard. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Excelente, excelente. Ayer estuvimos grabando nada más y nada menos que el tema de las donaciones. Fue un capítulo muy importante. Como siempre, o bueno, mejor dicho, como ayer, vamos a estar haciendo el tema de los retos. Si llegamos a 25.000 likes esta vez, ¿qué hacemos? Bueno, lo dejamos a que ellos coloquen un reto siempre y Ok, cuando sea ejercicio, ¿no? nos colocan un reto sobre ejercicio. Ayer hicimos 100 flexiones cada uno y mi mamá hizo 15 flexiones. Así que estuvo bastante Sí, parejo. Sí, todavía está doliendo. sí. Pero bueno, hoy tenemos un episodio estelar increíble, que vamos a tratar una historia muy interesante. Vamos a tratar un punto de vista que no hemos tratado hasta ahora, que es el tema de la educación, sobre todo como una oportunidad de progreso. Y bueno, nada más y nada menos que Sherman. Bienvenido, Sherman. Bienvenido, Sherman. Quien es abogado Muchísimas gracias. de la Universidad Metropolitana, ¿no? Si vas a acercarlo un poco. Correcto, muchísimas gracias. Y bueno, acabas terminar tu especialización también. Es correcto, en ciencias penales y criminológicas. Buenísimo, ¿no? Algo increíble, de verdad, sobre todo en Venezuela. Así Es es. complicado y sobre todo por algo en específico que vamos a hablar ahorita, pero primero vamos al inicio. ¿Quién es Sherman? Pero no como abogado. Después ponemos tu número ahí para contrataciones, sino Sherman como persona. ¿Quién es Sherman? El Sherman que nadie ve. Excelente. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan. Muchísimas gracias Richard y Edgar por la invitación a este espacio increíble Soy Espartano. Debo confesarte que cuando recibí el mensaje acerca de la invitación, pues para mí representó un gran privilegio y tras cámaras te lo comenté. Todo lo que tenga que ver con educación, sí. Sin preguntarme, automáticamente mi respuesta es sí. Y digo que sí porque la educación definitivamente transforma. Y digo esta frase para quizás resumir quién es Sherman. Esa esencia de lo que es Sherman, fuera del abogado, el ser humano, pues Sherman es un joven de 28 años, oriundo de Petare, específicamente de Guaycoco, sector que se llama Vuelta del Gato, específicamente de la jungla. En Petare, Richard y Edgar, y a todos los que nos sintonizan, nací, crecí y hasta el momento, el día de hoy, sigo viviendo. Y pues sin duda alguna venir del barrio, de un sector popular, pues representa al 100% lo que es mi esencia, lo que yo soy como ser humano. Los pilares que desde el punto de vista de la vida me van guiando, en primer lugar mi familia, que es mi pilar principal. En segundo lugar, la educación, y la educación pues no solamente entendida como instituciones académicas, sino personas increíbles que el camino me ha puesto, profesores o personas con las que quizás he coincidido en una única oportunidad, espacios como los de esta naturaleza, en donde uno definitivamente puede conectar y pues cada persona sin duda representa un universo único de posibilidades para aprender. Y pues el tercer elemento fundamental y creo que si lo represento como un triángulo sería la punta de la pirámide, es Dios, es la fe en Dios. Eso es un resumen, un esbozo de lo que es Sherman como persona, de lo que es Sherman como ser humano, y pues que en esta tarde tan increíble, hoy 30 de diciembre, pues está compartiendo acá. Genial, Sherman. De verdad que nos alegra muchísimo y una vez más darte la bienvenida. Nos es muy grato para nosotros que estés hoy aquí porque, bueno, obviamente cada vez estamos como escalando un poco más en este podcast y la visión es clara, es llevarle realmente a las personas que no solamente hablando del tema del ejercicio y, bueno, hablando de eso siempre tenemos un lema o una frase que es recuerda siempre por qué empezaste. Por eso, Sherman, escuchando un poco quién es Sherman, quisiera saber, o sé que todos quisieran saber, en qué punto, en qué momento Sherman dijo, siendo niño, siendo adolescente, dijo, no, yo quiero ser abogado, o yo quiero ser alguien en la vida, o te tropezaste un día con una piedra y dijiste, nada, yo no quiero volver a tropezarme con esta piedra, yo quiero ser Sherman el Grande. Me encanta esa forma de plantearlo, porque sin duda alguna a todos los que nos sintonizan, no fue una pregunta,
no fue una única pregunta que me realicé un día y pues obtuve la respuesta mágica, quiero ser abogado, esto es lo que me voy a dedicar toda la vida, sino que justamente de un tropiezo o de varios tropiezos de la vida y que creo que eso además es lo interesante de la vida. Yo creo que todos vamos recorriendo un sendero, cada quien a su propio ritmo, cada quien dando sus propios pasos y de eso justamente se trata la vida y sin duda alguna, pues sí, siendo un niño, como ya lo comenté, pues viniendo de Petare, teniendo experiencias, hubo varias experiencias en particular que desde el punto de vista personal me marcaron bastante, pero yo comparto una que aprovecho de hacerlo acá y en los espacios en los cuales me siento en la confianza, porque sé que sin duda alguna, como todas las historias que puede tener cualquier persona, pues genera valor. Fue algo muy personal, una situación que en su momento tuvo una connotación bastante negativa, pero que sin duda alguna ha sido de las experiencias que más me han marcado y más me han edificado en la vida. Y fue que en algún momento yo podía tener alrededor de 7 u 8 años, estoy hablando del año 2003 aproximadamente, 2004. Mi papá lamentablemente fue víctima de un hecho fatídico, recibió un disparo en la cara y un disparo en el cuello. Uno de estos disparos, pues el que recibió en la cara le vació el ojo izquierdo y salió por la parte frontal derecha y pues evidentemente unas heridas de esta naturaleza, pues básicamente representan que una persona va a fallecer, va a morir, ¿no? Eh, por obra y gracia de Dios, porque no tiene otra explicación, pues mi papá sobrevivió a esta situación, pero evidentemente el post después que ocurre todo esto, pues fue sumamente difícil afrontarlo en primer lugar como familia. Y bueno, por supuesto, hablando en mi esfera individual, pues siendo un niño, viendo esto y teniendo que convivir con esta situación todos los días, porque, bueno, ya el proceso de recuperación fue bastante complejo. Eh, Además, en ese momento, en la zona en donde vivíamos, pues nuestra casa inició desde cero. Que creo que también me gusta compartir este mensaje acá, ¿no? Y en ese momento vivíamos en literalmente un ranchito, piso de tierra, paredes de latón, y bueno, había momentos en donde yo me tenía que quedar cuidando a mi papá porque mi mamá pasó a ser la cabeza de la casa, pasó a ser el sostén de la casa. Y sin duda alguna haber vivido esa situación tan traumática en ese momento, bueno, poco a poco eso fue forjando mi carácter y situaciones de esta misma naturaleza posteriormente que fui viviendo, esos traspiés me dijeron, mira, ya yo pude vivir en carne propia cuáles son las consecuencias. Ojo, y mi papá en ese momento no estaba haciendo nada malo, solo iba por una calle, pero muy tarde en la noche. Entonces vi quizás cuáles eran las consecuencias de, bueno, meterse por donde no te dejes de meter, quizás adquirir, atender a las advertencias, mira, esta zona es peligrosa, y quizás en otros ejemplos que fui viendo en el entorno de que, bueno, si me voy por este sendero, ya yo sé cuál puede ser la consecuencia de esta situación. Y bueno, sin duda alguna, estos traspiés me fueron orientando a yo tengo que hacer o tengo que construir un camino distinto. Qué increíble como de los errores, bueno, no, de los momentos difíciles, uno al final ayuda a construirte, ¿sabes? Y ojo, tienes esas dos opciones, porque vamos a estar claros, no todo es construcción, tienes las dos opciones que tú eliges. De un momento difícil puedes o construir o terminar de destruir. Y ahí le quito un poco de responsabilidad al contexto, te doy más responsabilidad y crédito a ti, porque tú eres el que tenías la decisión de decir, o bueno, o construyo a partir de esto, o me echo al abandono, ¿sabes? O digo, a ver, listo, ya, o sea, esto fue así, lastimosamente a mi papá le pasó así, vamos a echarnos a morir todos como familia. Y mira la fortaleza que puede tener una familia, mira la fortaleza que puede tener una persona para tomar una decisión de seguir construyendo a pesar de las adversidades. Y eso es complicado. Y por eso me gustaría tocar el tema, ya que lo mencionas, tema de Petare. Todos sabemos lo que significa Petare, no solamente a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano. Es uno de los barrios más grandes de Latinoamérica y lastimosamente durante muchos años uno de los más peligrosos. Pero tenías dos opciones, haber nacido ahí y tener la opción de construir o haber nacido ahí e irte por otro sendero, que tal vez es el camino más fácil para muchos.
pero no el camino más largo. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar ese camino que es largo ahorita, pero que seguramente va a generar beneficios a futuro muy gratificantes? El triunvirato que mencionaba al principio. La fe en Dios, la familia y la educación. ¿Por qué estos tres elementos son tan fundamentales? Por los valores que fueron inculcando en mi persona, por cómo fueron construyendo mi carácter y pues sin duda alguna al tener estos elementos eh, me permitieron divisarme en algún momento y sí, se presentó el dilema. Yo puedo tomar este camino, Sí, que puede ser un camino rápido, rápido desde cualquier punto de vista y asimismo finaliza rápidamente. sí, O yo puedo romper patrones y puedo ir más allá. Puedo ver que el mundo es más allá. Y esos valores que me fue inculcando mi familia de estudiar, del respeto y un valor fundamental que donde quiera que tengo la oportunidad lo comparto y lo promuevo, que es la resiliencia. La resiliencia, Richard y Edgar y a todos los que nos sintonizan, sin duda alguna es un elemento o un valor esencial para todo ser humano, porque es esa capacidad y más bien es ese poder que todos tenemos de salir adelante pese las adversidades. Es decir, de la peor situación que a cualquier persona se le pueda presentar, siempre hay opciones. Y tú decías algo muy importante que lo conecto. Tú dices, voy a quitarle el peso al contexto y voy a atribuirte la responsabilidad a ti. Y ese es el punto, porque es que todos tenemos esa responsabilidad y tenemos ese poder de decidir, de voluntariamente, yo o escojo este camino o escojo este otro. Y yo quiero resaltar aquí algo muy importante, aparte del valor de la resiliencia, yo creo que en el camino de la vida, Richard, es esencial también el con quién te rodeas. El entorno, sin duda alguna, es tan elemental para cómo uno se va construyendo como ser humano y pues cómo vas avanzando y vas construyendo tantas cosas y al mismo tiempo te vas levantando y vas aprendiendo de otras tantas que al final sabemos que la vida no es color de rosa, ¿no? sí. Pero, bueno, quizás estar en una buena compañía, cosechar unos valores sólidos, porque a ver, no se trata de decir en este podcast o en cualquier espacio, yo soy resiliente, yo soy respetuoso, yo soy responsable, eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Si no se trata de cosecharlo, que es más importante aún, y Claro. cosecharlo es todos los días, cosecharlo es aplicar estos valores no únicamente cuando estás frente a una cámara, cuando estás frente a un público, cuando estás en algún Sino espacio, cuando nadie te ve, sino que es más difícil. cuando nadie te ve. Porque al final del día no es cómo te percibe el mundo, es cómo tú te vas alimentando, te vas nutriendo como ser humano propiamente. Mire, qué importante lo que decías del entorno. Es sumamente importante, ¿no? Porque, a ver, cuando creces en este tipo de contexto, el entorno es complicado. Y esto es algo de lo que no se habla tanto, pero en realidad sí, cuando creces, naces en tal zona, si tienes una cierta condición, ¿no? O sea, por ejemplo, ibas a estudiar en un colegio seguramente, en tu caso fue en Petare, Correcto. en nuestro caso en Mariche. Entonces, ibas a estar con una serie de personas que probablemente no tienen la misma cultura que tu familia. Tal vez otra sería una familia disfuncional, otra una familia con diversos antecedentes, ¿sabes? Entonces, te rodeas con muchas personas de distintas trayectorias, de distintos valores, y eso empieza a ponerte tal vez otros tipos de alternativas. Y nosotros lo vimos acá, o sea, yo lo vi, me cansé de verlo, como chamos se desviaban, y chamos que jugaban con nosotros, ¿sabes? A los 5 años, y se desviaban porque el contexto los ha condicionado y tal vez no tenían esos valores tan fuertes que tal vez sí tuvieron nuestras familias. Entonces, qué importante eso. Quisiera que nos contaras ahora, vas creciendo, pasa lo de tu papá, empiezas a entender que tienes que tomar decisiones que rompan patrones. ¿Cómo llegan o qué oportunidad fue la que te cambió? O sea, la que tú tuviste, porque lo hablábamos fuera de la grabación. O sea, tuvimos oportunidades. Y esas oportunidades tal vez eran muy pocas en comparación a otras personas que hemos conocido y tuvimos que aprovecharlas así. ¿Cuál fue esa oportunidad que tú dices, esto
tal vez no me ha cambiado completamente la vida, o sea, no he visto los beneficios futuros que yo espero, pero sí me la cambió de rumbo. Y dije, por acá es. Mira, la oportunidad clave, Richard, o una de las primeras oportunidades, porque debo decir y debo darle gracias a Dios cada vez que puedo, pues que he tenido la dicha de coincidir en la vida y en el camino con personas increíbles. Y la, el primer paso fue que mi papá tuvo la visión, y tú comentabas hace unos minutos el hecho de que, bueno, probablemente estudiábamos en un colegio de la zona. Sí, la primera parte, la primaria. Secundaria, mis padres me inscriben en un colegio privado. Y en este colegio privado, ahí pues tuve la oportunidad de desenvolverme o relacionarme con otras personas. Y hay un elemento que quisiera rescatar, que también desde muy pequeño lo identifiqué y quiero compartirlo acá, y es el hecho de poder conectar con las personas mayores, ¿no? Lo valioso que pueden ser las personas que tienen más experiencia. Y como en tercer año de bachillerato, siempre me ha gustado estudiar, tenía buenas notas. Los profesores, y por eso me refiero a personas mayores, comenzaron a reconocer eso. Y ojo, quizás en el entorno, los muchachos contemporáneos de mi edad no lo veían de esa forma, sino, bueno, eres un nerd, ¿para qué estudias tanto? O bueno, estaba en otra dinámica de la adolescencia, que no es que yo no también tenía quizás la tendencia o la atención allá, pero sí desde muy joven reconocí la importancia de la formación y de la preparación. Y justamente estando en tercer año de bachillerato, en el colegio que tuve la oportunidad de estudiar, unos profesores me dicen, mira, Sherman, tienes potencial, eres bueno, así que sigue adelante porque eso te va a abrir puertas más adelante. Llega el quinto año, 2 años después, y estos profes me dicen, Sherman, oye, hay potencial y eso lo tienes que materializar, eso tú tienes que desarrollarlo. Y se da la oportunidad de que fuera a la Universidad Metropolitana. A un recorrido, fuimos todo el salón a conocer la universidad, y hasta ese momento Richard y Edgar, yo la Universidad Metropolitana la conocía, era cuando pasaba por el distribuidor metropolitano, después que uno pasa la urbanización Miranda y veía las canchas. Yo únicamente pensaba que ahí lo que habían eran unas canchas, un campo de béisbol y una cancha de fútbol, más nada. Y eso desde siempre, desde chamo, pues. Y a mí me llevan a su universidad y definitivamente quedé enamorado, pero en un idilio con aquel samán. Yo creo que desde ese primer momento mi corazón se hizo naranja, y pues esa fue la primera gran oportunidad que yo identifiqué, de que dije, caramba, hay otras cosas. El mundo es mucho más grande que quizás de las cosas que vengo conociendo o el entorno en donde paso la mayor parte de mi vida, de mi sector, etcétera. Y pues bueno, estos mismos profesores me dicen, Sherman, en la Universidad Metropolitana hay unos programas de beca, podemos darte toda la información y guiarte, bueno, los fines de que tengas acceso a esta oportunidad. Y así fue, efectivamente me postulé, comencé a realizar todas las fases del proceso de selección, pruebas psicotécnicas, pruebas psicológicas, ya posteriormente pruebas de conocimiento. Y bueno, en ese momento la modalidad de beca que tenía la Universidad Metropolitana, entre tantas, había una que era por excelencia académica, que fue por la que opté y tuve la oportunidad de estudiar íntegramente la carrera de Derecho. Tenías que quedar en lista 1, es decir, tenías que el examen, como uno dice coloquialmente, reventarlo, ¿no? Y efectivamente, gracias a Dios, así fue. Y pues nada, ahí comenzó ese camino que tú dices, como tú muy bien lo mencionas, pues sigue en construcción. Wow, Sherman, de verdad que nos deja totalmente atónitos y wow, cada vez que nos vas contando un poco más, cuando Richard me comentó sobre ti, yo dije, bueno, qué bien, qué fino, una historia de pronto de la que nosotros capaz hemos vivido alguna parte, pero fíjate que es más aún de lo que nosotros pensábamos. Pero fíjate, Sherman, nos has conversado ya de cuál fue tu motivación, qué hiciste. Bueno, no fue una piedra, fue algo que pasó más, o sea, peor que una piedra. Pero hay cosas que no me gustaría que pasáramos por alto y por eso me gustaría preguntártelo. Porque seguramente personas que nos están viendo, que nos están viendo en el like, que van a ver el podcast hoy y mañana, de pronto pasaron en algún momento por esas situaciones. Y yo sé, estoy casi seguro que en tu caso también ha pasado o en tu progreso llegó a pasar. Quisiera que nos contaras un poco esos momentos desde cuando Sherman se paraba
a la hora que se levantara, bien sea a 5 de la mañana, Sherman se echaba una ducha con agua fría, a veces no tenía con qué ducharse, el uniforme, mira, Edgar, me tocó pedirle a una vecina prestado un poco de agua, dudar no era una opción, tenía que ir a las 5 en punto, tenía que agarrar el carro, si no me dejaba tenía que irme a pie, porque es una realidad, Sherman, y seguramente ya está un joven pensando, digo, en tirar la toalla, y aquí tenemos un Sherman que, mira, realmente nos deja sorprendido con toda tu historia Que no la y, tiró, pero que y que seguramente en algún momento pensó en hacerlo, y como que no todas la hacemos, ¿no? tiró. Y por eso me gustaría que, mira, o sea, Edgar, nos cuentes cada detalle de los que pasaste, donde de pronto tu mamá como cabeza, después que se convirtió en cabeza de casa, obviamente tu papá seguramente un pilar y un ejemplo a seguir, pero que ya tú tenías que seguir también ese camino. Esas pequeñas cosas que seguramente marcan a todas las personas y seguro nos marcaron a nosotros en algún momento, que de pronto no, de pronto sí, pero que a ti también te marcó. Cuéntanos todas esas cositas detalle a detalle, que seguro eso va a ser una motivación para un joven que nos está viendo hoy. Gracias Edgar, gracias Richard. Definitivamente es así. Como lo mencioné hace unos instantes, pues no todo es color de rosa. Evidentemente, todo ser humano en su proceso de evolución, en su proceso de crecimiento, eh, siempre vive diversas situaciones. Y las situaciones objetivamente están. Y pueden ser tanto positivas como negativas. Y efectivamente, sí, en muchísimas oportunidades dudé. En muchísimas oportunidades tiré la toalla, pero la volví a recoger porque no fue sencillo. No fue sencillo inclusive llegar al punto de quiero estudiar derecho, estoy seguro de estudiar derecho, que me depara en el camino. Después que efectivamente pasa lo de mi papá, comienzo a crecer, como ya lo comenté, pues me he criado toda la vida en el mismo sector y hubo un momento en donde el mismo contexto se puso muy alto por la dinámica que Sí. hubo en determinado tiempo. Y en ese sentido, al punto de que el sector en donde yo hago vida tiene un nombre formal, que es Santa Ubige. Y pues llegó a denominarse, y es como lo conoce todo el mundo, la jungla. Y evidentemente, al hablar de la jungla, que es bien representativo, pues uno puede imaginarse la naturaleza en pleno. Eh, Quizás una dinámica salvaje. Y así, pues, se suscitaron muchas situaciones que, bueno, sin duda alguna pusieron dilemas en mi vida y en mi camino. Porque ya, ok, tengo la oportunidad para estudiar, para formarme, pero sigo haciendo vida acá. Sigo formando parte de esta dinámica. El mismo contexto, el mismo entorno, quizás pudiese parecer que estoy nadando en contra de la corriente, porque no estoy siguiendo una tendencia o no estoy siguiendo otra, sino que estoy dando un paso al frente o un paso al lado y tomando otro sendero, pues esto hizo que se presentaran situaciones bastante complejas. Hubo momentos en donde inclusive tuve que, bueno, pedirle a un amigo techo. Mira, no puedo ir por donde vivo porque está muy peligrosa la cuestión. En algún momento tuve la oportunidad o la posibilidad de tener un medio de transporte. Bueno, cumplí 18, la universidad, entonces para que te enfoques nada más en estudiar. Eh, Usted tiene esa oportunidad, usted tiene la moto, pero eso sí, como recurso o como herramienta para que se logren los objetivos, para que no haya excusas, que siempre uno se tienta a ponerse excusas en cualquier objetivo que se trace. Entonces, bueno, mis papás hicieron el esfuerzo y me dieron una moto. Ah, bueno, resulta que me robaron la moto. Ah, Me robaron la moto, me lanzaron unos disparos en presencia de mi mamá, etcétera. Eh, y situaciones de esa naturaleza se fueron presentando eh, y Sherman dudaba. Hubo momentos en donde, bueno, sin duda alguna, eh, los dilemas que la vida propiamente me presentó no solamente era tirar la toalla, sino era cerrar este camino que ya tenía un recorrido, que ya había construido y materializado algunas cosas bastante importantes que forman parte de mi esencia por tomar otro sendero en vista de una situación de esta naturaleza. Podía tomar una decisión, para decirlo coloquialmente, en caliente. Eso más como desde el punto de vista
de contexto, en paralelo a ello, pues en algún momento mi papá tuvo que salir del país también, quedó mamá nada más en casa y eso acarreaba de que, por ejemplo, fuera una sola comida o no hubieran pasajes y en muchas ocasiones me tocó, o en varias ocasiones me tocó irme a pie desde las junglas de Petare, de la Vuelta del Gato, hasta la Universidad Metropolitana. Y llegar sudado o llegar con la ropa que tenía o con los zapatos partidos, porque bueno, había que estudiar, había que estudiar. Eh, y bueno, sin duda alguna, todos estos elementos, respondiendo a tu pregunta, Edgar, de paso a paso, cuáles fueron esos episodios en los que Sherman quizás se sintió desvalido y quiso tirar la toalla, fueron muchísimos, 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 pero vuelvo al principio. Siempre me remitía a la fe en Dios, siempre me remitía a la fuerza, a la fortaleza que me brinda mi familia y pues a esos valores, a los valores esenciales que uno tiene y pues nada, como dicen coloquialmente, ¿no? Uno acá en criollo, para atrás ni para peinarse. Y pues sin duda estas situaciones y además con base en la resiliencia, ¿no? Que era el valor que comentaba que principalmente impulsa a uno de salir adelante en estas situaciones difíciles, pues pero siempre, siempre iba hacia adelante hasta que incluso llegaba momentos en donde yo decía, caramba, pero ¿cuándo será el día en que las cosas van a cambiar? O en que quizás ocurra una situación que me incentive, que me diga que voy por buen camino, porque una carrera universitaria, por ejemplo, dura 4 años, pero si lo asociamos a los procesos, eh, puede que una persona hoy no esté cursando una carrera universitaria, sino que esté transitando una situación de salud. Es un proceso también, o una situación familiar que sea difícil. Son procesos. Y yo creo que lo importante es que todos identifiquemos ese triunvirato o esos elementos que sean nuestro sostén o nuestras bases fundamentales. En mi caso, familia, valores y Dios. Y saber que siempre a ese joven o a esa persona que nos está escuchando y que quizás este mensaje pueda conectar con él, saber que siempre hay un mañana, siempre hay posibilidades. Lo importante es pues tener plena conciencia, porque al final del día la responsabilidad de lo que ocurre o no ocurre en nuestra vida la tenemos plenamente nosotros, porque somos quienes tomamos las decisiones. Si me remonto a situaciones particulares en las que pude haber tomado una decisión sin pensar, probablemente no estuviera sentado en esta silla y no ni siquiera estuviera en esta silla, no estuviera en este mundo. Eh, y gracias a ser conteste con mis valores, pues pude seguir adelante y al día de hoy no es que recrimino esas situaciones, sino más bien las agradezco, porque son lo que humanamente cuando iniciamos este podcast representa la esencia de Sherman. Yo agradezco a la vida y le agradezco a Dios cada experiencia que tuve la oportunidad de vivir, porque sin duda alguna, más allá de darme un norte profesional, me han edificado como ser humano, me han brindado una esencia y me han brindado un carácter que si tú me preguntas, no sé si está por ahí la pregunta que la estén pensando, ¿no? Si yo volviera a nacer, ¿cambiar algo? La respuesta es no. Sí, y lo interesante de eso, Sherman, es que, bueno, tú creo que no lo has visto, pero en tu Instagram, cuando te graduaste, la foto que pusiste fue justamente en el barrio, Sí, con tu Togi Birrete, si no sí, mal no me equivoco. sí. Con una frase que voy a compartirla, eh, que más que una frase para mí representa una filosofía de vida. Y creo que puede representar lo que es la esencia de los sectores populares, porque acá, en Petare, en La Dolorita, en todo el municipio de Sucre, en todos los sectores populares de Venezuela, de este hermoso país, hay gente muy valiosa. Hay seres humanos espectaculares que tienen un potencial increíble para transformar no solo su realidad, que es lo primero que uno tiene bajo su responsabilidad, sino para transformar las realidades de todos lo que los rodean. Y esta frase o esta filosofía es, no podemos elegir de dónde venimos,
pero sí podemos elegir hacia dónde vamos. Richard, esto sin duda alguna, para mí, es una de esas frases que cuando quiero tirar la toalla, porque me pasa que quiero tirar la toalla todos los días y el día que no ocurra es porque, wow, mira, Ujú. estoy inerte, Sí. porque siempre está quizás la tentación de dudar o la tentación de poner una excusa. Eh, pues uno siempre puede elegir y más si se trata de la vida, del camino y de las decisiones propias hacia donde uno quiere dirigir su camino, su proyecto de vida, pues efectivamente se puede direccionar hacia dónde vamos. Y eso para mí es como que la frase, aparte de firmar como Sherman Comendador, pues firmo con esa frase en donde quiera que llego y sí, efectivamente mi barrio, mi esencia, la comparto en donde la pueda compartir en cualquier espacio. Sí, qué increíble eso, porque al final todas esas experiencias te construyeron. Al final esas experiencias donde naciste, tu familia, lo que te haya pasado a ti, a tu mamá, a tu papá, a tus primos, etcétera, al final todo eso contribuyó para que tú seas quien eres. Probablemente con un solo factor que fuera diferente cambiaba completamente tu vida, tus decisiones, tu convicción. Entonces, qué interesante eso. Y rescato algo que dices sobre las personas que hay en este tipo de sectores, porque a veces nos olvidamos, a veces con el tema de visualizarnos, salir del sector, vivir en otros lados y tal, nos olvidamos de lo valioso que también hay en estos sectores, que son, yo diría que la gran mayoría de las personas. Y lo que suele pasar es que un grupo reducido que tomó malas decisiones se visibiliza tanto que uno piensa que el sector entero es así, pero no. O sea, hay demasiadas personas valiosas, tú lo mencionabas, en Petare, en La Dolorita, en Mariches, en distintos sectores de toda Venezuela que uno dice increíble. O sea, yo he conocido personas que tienen comedores, o sea, sin tener tantos recursos, tienen comedores en sus casas para los niños de la zona. Y ya ahí tú dices que a pesar de que no han tenido esas oportunidades de estudiar, de trabajar en los lugares más increíbles del mundo, igualmente están haciendo cosas increíbles por el mundo de alguien. Es correcto. Por un niño, por una niña, así ayudes a uno. Ayer lo hablábamos Edgar y yo, en el otro episodio decíamos, imagínate que yo ayudo a 20, tú ayudas a 20, tú ayudas a 20, ayudan a 20, 20, 20, 20, y así vamos sumando. Es ¿A así, cuántos no llegamos? es así, es así. Y uno diría que es poco, pero bro, es muchísimo. Demasiado, O sea, demasiado. Es tanto el potencial que hay y ese elemento que tú mencionas me parece espectacular porque nos permite traer sobre la mesa un término y es ser agente multiplicador, porque uno puede estar quizás en un espacio en donde hay 10 personas y tú puedes brindarle un apoyo, un recurso, una herramienta, unas palabras de aliento a esas 10 personas. Pero con que a solamente a una persona le llegue el mensaje y ese mensaje lo internalice y lo ayude a transformarse internamente para proceder a multiplicarlo, ahí se está haciendo la tarea, porque a lo mejor en este universo de 10 personas llegamos a uno, pero resulta que a ese uno que llegamos, esa persona llega a 100 o llega a 200, a 300 y esos 200 a sí. su vez van multiplicando. Y tú decías algo muy, muy, muy importante que hay que resaltarlo y hay que promoverlo además por tumbar, de construir ese estigma y es el hecho de que sí, por un sector o por unas tendencias, bueno, se suelen de una buena vez señalar o generalizar, mejor dicho, a unas personas de cierto sector. No, 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 no. Eso no puede ser así porque definitivamente el potencial humano, la calidad humana, que no solamente hay en los sectores populares, sino nuevamente rescato en nuestro gentilicio, en nuestro país, es una cuestión increíble. Es increíble el poder transformador que hay dentro de cada persona. Así que sin duda alguna, pues vuelvo y repito, como lo dije al principio, para mí esto representa un privilegio estar acá en esta tarde tan amena, porque estos espacios, Richard y Edgar, eh, mira, se les agradece que los promuevan porque son sumamente necesarios. Tú decías, hay personas que no tienen quizás tantos recursos
y no han tenido las oportunidades, pero con lo que tienen, con su formación, con su esencia, ayudan a los demás, dan ese ejemplo. Entonces, caramba, que esto se visibilice, visibilizar lo bueno, es tan necesario y mucho más en estos tiempos en donde quizás el tema de la tecnología, las redes nos permiten estar tan conectados de forma inmediata, pero al mismo tiempo tan desconectados, porque podemos tener exactamente la misma herramienta tecnológica, un teléfono y acceso a internet, pero bueno, hay una diferencia en el contenido que se puede consumir o no, o en el contenido que mayoritariamente se promueve, y eso es lo que ven los chamos y eso es lo que se permea en la sociedad y en la mentalidad y en la proyección de país, por ejemplo. Wow, Sherman, de verdad que cada, cada minuto es mejor y creo que esta entrevista, este episodio va a durar más de lo que normalmente acostumbramos durar. Y bueno, es que está bastante interesante. Fíjate que varias cosas que han dicho, tanto Richard como todo lo que nos has comentado, lo que nos dices, me hace ver muchas cosas. Sobre todo el tema de que, bueno, no, mira, Sherman viene de un barrio, Edgar viene de un barrio, Richard viene de un barrio. Pero más allá de todo esto, tú has como, le has dado la vuelta a a todos los mitos o lo que puedan decir de un barrio. Sherman le está dando un valor o sea, le estás agregando un valor más a ese barrio, vaya, diciendo lo criollo. Richard le está dando un valor. Es lo mismo que estábamos hablando ahorita. De pronto Richard viene y le da a un niño, o un niño no, aporta 20 juguetes, 20 yo, 20 tú. Pero ahorita estamos apuntando a que Richard, un punto más al barrio o al sector donde vive, Sherman también, Edgar también, y poco a poco, de pronto vamos como quien dice, bueno, mira, ya va, espérate, pero es que donde vive Sherman, en la jungla, no solamente todo, no todo es malo. Allá de pronto nos podemos conseguir un Sherman que nos puede abrir las puertas, nos puede decir, ya va, ven acá, no te vayas por ahí, vete por acá. De pronto en filas de Mariche, está un Richard, está un Ether, te dice, mira, ven acá, aquí podemos estar tranquilo, tal, qué sé yo. O sea, es un valor que le estás dando. Y lo del tema de la toga y birrete, de tomarte la foto en tu barrio, wow, eso de verdad que fue bastante increíble y creo que en otras instancias o otras personas, que ojo, no está mal tampoco, su foto sería, mira, en la parte más hermosa de Venezuela, que no está mal, pero ya va, espérate, es el verdadero, no quiero, o sea, quiero llegar a ser quien quiero, pero tampoco quiero dejar de ser quien fui. O sea, tú estás dándole lo que quieres ser de donde vienes y eso está brutal. Y bueno, por eso también, eso, mira, deberíamos propagarlo más, Es correcto. porque eso hace falta en todos lados, y es lo que tú decías, mira, este tipo de cosas, este tipo de espacios es sumamente importante tanto para los jóvenes, para los adultos, porque bueno, la edad tampoco es que sea un límite, porque no es así. Pero bueno, Sherman, también nos gustaría preguntarte, en todo este espacio y en todo este tiempo, en todo tu crecimiento, ¿existieron personas que dejaron una huella en Sherman? Tanto desde tus padres como una persona que te conseguiste un día en el camino y te dijo, hijo, va por excelente camino, siga así, este es el camino. O sea, existieron personas que dejaron un punto positivo a Sherman. Muchísimas, muchísimas. Yo creo que si intento sacar la cuenta, no llego a un número exacto, la pierdo, porque siguen llegando y seguirán llegando personas increíbles que sin duda alguna van sumando. Yo parto de un principio y es el hecho de que uno en el camino puede avanzar en solitario y puede avanzar efectivamente, pero vas a llegar hasta cierto punto. Pero si lo haces acompañado y bien acompañado, además, no te quiero contar a dónde puedes llegar. Es decir, puedes recorrer el mundo entero si quieres. Y contestando esa pregunta de si hay personas que me impulsaron aparte de mi familia, muchísimos. Mira, destaco profesores, destaco eh, otros familiares, tías, tíos, eh, amistades, personas que probablemente al día de hoy quizás no tenemos contactos, pero que fueron tan determinantes en mi vida y en mi camino, con palabras de aliento, con brindarme techo
en alguna circunstancia determinada, en brindarme un plato de comida cuando no lo tenía, en brindarme para los pasajes. O sea, han sido tantas las personas que casi que no los pudiera denominar como personas, sino como ángeles que Dios y el camino me ha brindado y personas increíbles que me han ido edificando, ¿no? Yo al principio comentaba que cada persona es sin duda alguna un universo de posibilidades en tanto y en cuanto toda persona enseña. Uno se pone a hablar con alguien que se encuentra en una cola y, bueno, esa persona tiene una historia increíble, Sí, una historia o te dice algo que a lo mejor en ese momento necesitabas escuchar, claro. por ejemplo. Y así han sido tantas personas que a todo el que esté viendo este espacio, a todo el que me vaya a ver, que me conozca y que ha formado parte de mi vida, de mi camino, pues de corazón, hoy, 30 de diciembre de 2025, ya en vísperas del año nuevo, pues les agradezco por haber aportado en mí y pues al día de hoy son parte de mi esencia. Porque lo repito, con compañía y con muy buena compañía se llega lejísimo. Mira, yo quisiera destacar rápidamente eh, un lugar que me brindó quizás de las mejores compañías de la vida y del camino y además muy buenas oportunidades que al día de hoy sigo aprovechando tanto profesional como personalmente y es la Universidad Metropolitana. Las relaciones de calidad que yo construí en este espacio, que más que construir coseché, wow, increíble. Y no me refiero a calidad profesional, ¿no? Per se, a calidad educativa, claro que sí, sino a esa calidad humana de conectar con personas tan increíbles que tú dices, caramba, esta persona es una lumbrera, esta persona es luz, esta persona tiene una energía increíble y eso también se contagia. Lo bueno, lo bueno, así como estamos hablando, lo que estamos conversando en este espacio, eso se replica. Y así, muchas personas, pues, en este espacio de tanta calidad, al cual el día de hoy le agradezco muchísimo y mi corazón es naranja, pues ahí los pude conseguir, ahí los pude construir. Obviamente agradezco también a la Metropolitana. Somos compañeros de Alma Mater. Sí. Y bueno, reitero algo que tú decías que me parece muy interesante y voy a resumirlo en una frase que es básicamente que las personas son como los libros. Ninguno es tan malo como para no aprender algo. Y literalmente, cualquier libro que tú abres aprendes algo, sea cual sea. Es correcto. Cualquier persona que tú conoces, aprendes algo. Sea el grado de instrucción que tenga, sea el grado de experiencia que tenga, hasta de un niño puedes aprender mucho. Muchísimo. Entonces, qué interesante es eso que nos planteas. Y justamente con el tema de los agradecimientos, que lo hiciste muy general, y voy a aprovechar el espacio para ya ir cerrando el capítulo, que ha sido muy interesante. Pero voy a aprovechar este espacio para que tú tengas tu espacio en específico de imaginarte que estás frente a tus padres y decirle lo que se te viene al corazón después de haber visto todo lo que has construido en estos años, porque como tú lo dices, bueno, nosotros también tenemos una convicción más o menos similar, que nuestra familia y Dios es lo primero ante todo, lo hemos dicho en todos los capítulos. Eh, Creemos que la familia juega un papel determinante, así que vamos a aprovechar un espacio para que tú seas quien hable directamente a ellos y les digas lo que quieres decirle, que tal vez, lo decíamos en un episodio anterior, tal vez lo hemos dejado de lado por la dinámica. O sea, nosotros estamos en una dinámica constante de trabajar, estudiar, no sé qué broma, salir, etcétera, viajar. Y a veces no decimos lo más importante que tenemos acá, sino que lo guardamos y creemos que eso ya está dado por sentado y la realidad es que no, a veces hay que decirlo. Entonces vamos a escucharte, tienes el espacio. Wow. Eh, de las preguntas más difíciles que me han hecho y no difícil por difícil porque se trata de los sentimientos, se trata de lo más importante que yo tengo en mi vida, de mi motor, de mi principal ejemplo, de mi referencia a seguir, de aquellas personas que
esos valores, esa resiliencia, no solamente me la han inculcado, sino pues que me la han demostrado con el ejemplo. Porque una cosa es decir y otra muy distinta es hacer y demostrar. Y con el ejemplo es que se enseña, ¿no? Y el ejemplo de papá y mamá, en mi caso, mi mamá Kelly, mi papá Omar, eh, son mis principales pilares y referentes a seguir. Las personas que más admiro en este planeta. Y cuando hablaba de la dificultad de responder esta pregunta, es porque puedo pasar horas hablando respecto a ellos, pero lo que le puedo decir con la voz un poco quebrantada y para decirlo en criollo, porque yo suelo ser muy formal, pero también coloquial al mismo tiempo, para decirlo coloquialmente, se me hago el guarapo cuando me hablan de papá y mamá. Y nada, lo que tengo que decirles es que les agradezco por eh, brindarme tanto amor, tanto apoyo, que los amo con mi corazón, los amo con toda mi alma. Eh, Les manifiesto que bueno, me siento el más afortunado del mundo de que sean mis padres y lo decía incluso antes de la pregunta, si alguien me cuestiona respecto a si cambiaría algo de mi vida, así sea una piedrita, pues si volvieran a nacer, transcurriría exactamente el mismo camino y pues por supuesto eh, esas dos grandes personas que hoy los represento, pues tienen que estar ahí. Así que espero que estén orgullosos. Wow, Sherman. Sí, sí lo están. Claro que sí claro que sí lo deben de estar. Y bueno, hablándote un poco en criollo también, se nos ahogó el guarapo. Fíjate que casualmente en uno de los podcasts que hemos hecho, hicimos bastante énfasis en este tema. Y que yo creo que nosotros como jóvenes o la sociedad actualmente ha hecho mucho a un lado al tema del papá y mamá. Porque, bueno, también soy hijo y a veces creemos que, bueno, papá sabe que yo lo quiero, mamá sabe que yo la quiero, mamá sabe que es mi ejemplo, pero ellos son humanos igual que nosotros, al igual que ellos también sienten y de pronto sí, obviamente están súper orgullosos de ti, pero, ¿sabes? Ese tema de mamá, gracias, papá, gracias, te amo, te quiero, ojo. Lo digo de dientes afuera, pero no soy muy afectivo tampoco con mis padres. Es algo en lo que tengo que trabajar y casualmente en los podcasts he sido un poco más suelto y lo dije en una Sí. oportunidad. Edgar también agradeció a su Sí, mamá sí, que a sí. través de Qué la bien, cámara. qué Total, brutal. total. Y de hecho hace poco pasó algo muy particular y disculpa, sé que es tu podcast, pero No te quiero, preocupes. quiero hacerlo llegar a las personas también, que de pronto, fíjate, a veces salimos con personas, con amigos, vamos, un caso muy, muy rápido, Galipán. A Galipán yo he ido 1000 veces. Y a Galipán yo fui con mi mamá este fin de semana. Y mi mamá no había ido a Galipán. Fíjate. Entonces tú dices, coño, estoy dejando a mi pilar, como lo dices tú, colocando tu ejemplo, estoy dejando a mi pilar a un lado, a las personas que hicieron quien soy, que fuera quien soy ahorita, y que obviamente no estamos donde queremos, pero tampoco estamos donde empezamos. Correcto. Entonces creo que debemos propagar este tipo de cosas también. Papá, mamá también sienten, papá y mamá sienten, papá y mamá también quieren escuchar, mamá, gracias, de verdad, que sabemos que papá y mamá no quieren que un hijo le esté dando las gracias cada rato, pero yo creo que tanto a nosotros como a ellos también les gustaría. Y por eso, bueno, creo que este pequeño espacio quedó y genial con lo que tú acabas de decir, porque este, hay muchos jóvenes, y lo sé que lo hay allí, que no lo dicen de pronto por, ay no, o voy a decir una palabra muy, que está muy común ahorita, me da cringe. Ajá, Exactamente. pero y papá y mamá también envejecen, ¿cuándo le vas a decir? Sí. Entonces, bueno, Sí. no sé si Richard quiere decir algo más, o si quieres despedir Sí, también. sobre eso, bueno, que al final creo que lo que más nos hemos dado cuenta en estos últimos años es que la vida pasa volando. Ayer seguramente los tres teníamos 7 años, 8 años y estábamos jugando por ahí y ahorita ya somos adultos, ¿sabes? Sí, Y así como nosotros se nos ha pasado rápido, papá y mamá ya no tienen 20 años, 25 años, ya tienen 40, 50, entonces más que nunca sí, total. es el tiempo adecuado
para decirles, ¿sabes? Sí, De una que vez, de pronto tú hoy quieres correr y ajá, el tiempo va pasando, pero ya después papá, mamá no pueden correr eso. y tú Hay que quieres, aprovechar. entonces ya el tiempo es lo único que no se recupera. Hay que aprovechar el momento. En definitiva. Entonces, nada, en ese caso aprovecho ya la oportunidad para agradecerte nuevamente, Sherman, por venir. Sé que viniste desde lejos. Y bueno, tu receptividad desde el principio fue, pero sí, cuenta conmigo. Así que te agradecemos eso. Porque a veces es difícil por un podcast que está iniciando conseguir personas. Gracias a Dios nos ha ido muy Muy bien. bien, sí, claro. Todos los capítulos, a excepción del primero que fue el mío, tuvimos invitados especiales y eso ha sido increíble, hemos tenido muy buena receptividad, ya tuvimos nuestro primer video viral, Sí. gracias a Dios. Que al final no lo hacemos por eso, lo hacemos básicamente, como tú decías, para llegar así sea una persona. Y esa persona multiplica el mensaje y así sucesivamente. De uno en uno llegamos a la meta. Entonces agradecido por eso, ha sido un podcast increíble, lo disfrutamos muchísimo, Sí, de brutal. principio a fin. Y creo que eres un ejemplo a seguir, de verdad. Sigue así, creo que... Eres un espartano más. Eres un espartano, no necesitas venir a este gimnasio específicamente para ser espartano porque al final es un tema de esencia. Claro, total. Así es. Entonces, nada, súper agradecido, te dejo el final a ti, Edgar, que siempre terminas. Bueno, gracias. No me lo esperaba, Richard, pero nada, bueno, Sherman, una vez más te agradecemos. Richard habló de todos los invitados especiales que hemos tenido. Él también fue un invitado especial porque también es un ejemplo a seguir. Como todos ellos, tú también, Sherman, de verdad que tu historia me conmovió mucho porque, bueno, movió muchas cosas que sabemos que pasó Richard de pronto, pasé yo, pasaron otras personas y que no solamente nos va a conmover a nosotros, sino que también va a conmover a esas personas que nos están viendo. Para finalizar, yo voy a decir algunas cosas, de pronto si tú quieres algo puntual con lo que puedas acotar, yo solamente tengo dos cosas que de pronto puedo decir. Tengamos empatía, ayudemos, y cuando hablo de ayudar no solamente estoy hablando de monetariamente, a veces una ayuda es un simple consejo. Esos son los dos que puedo decir, que más puedo resaltar. El tema de la empatía es algo que deberíamos propagar mucho y hablarlo siempre porque es algo que a veces nos está consumiendo. Si quieres agregarle algo más, Sherman, aprovecha este final para hacerlo. Y bueno, nada, gracias por estar en este episodio. En primer lugar, nuevamente agradecerles a ustedes por la invitación. Sin duda alguna para mí representa un gran privilegio estar en este espacio. Suscribo en cada una de todas sus partes los mensajes finales que ustedes comentan. La empatía, sí, hay que cosecharla todos los días. Hubo algo que me movió en particular es cuando hablaban el tema del tiempo. Sé que tengo tarea pendiente con papá y con mamá y creo que este podcast que inició una dirección pues terminó con tareas pendientes para todos. Creo que en este podcast, perdón, podemos enviar aquel mensaje de que todos, una vez que finalicen o que estén viendo justamente estos segundos, pues se levanten, busquen a papá, busquen a mamá, si no están porque puede que estén en otro país o estén en otro lugar, llámenlo, envíenle un mensaje o exprésenle cuánto le agradecen y cuánto los aman. Y no solo a papá y a mamá, porque muchas veces hay personas que su sostén ha sido su abuela, un tío, una tía, un familiar en general. Pues a todos los seres queridos exprésenle ese amor y ese valor que muy seguramente todas las personas que nos ven pues tienen por ellos. Y ya por último, para cerrar, cuando hablaban del tiempo, que ayer podíamos tener 7 años, hoy tenemos 28 o 20 y tantos, somos adultos, pues comparto una frase que me gusta mucho. Si buscan mi perfil en cualquier red social, es el Carpe Diem, que significa no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy, porque sí, efectivamente el tiempo pasa y no se recupera. Así que vivan y disfruten la vida. Wow, gracias, Sherman. Sherman, tenemos una costumbre y terminamos de esta manera, así que queremos que nos acompañes. Gracias a todos. Chao. Chao. Chao.